Chat. Perfecto. Sí, entonces, Listo, estamos al aire. Buenos días a todos, todas, todes, nuestro auditorio. El día de hoy estamos transmitiendo en una charla y una ocasión muy especial de la conferencia número 20 de Crítica Jurídica Latinoamericana y de verdad pues es un panel pues de super lujo. El día de hoy está eh, en el panel, pues, tres especialistas de una visión diferente del derecho internacional y de una visión muy progresista sobre el análisis de nuestros tiempos y particularmente sobre los retos que existen al respecto de esta materia tan delicada y tan importante en nuestros días. De manera singular, les doy la bienvenida a este foro, a esta conferencia. Y bueno, pues algunos de ustedes me conocen, algunos otros no. Yo soy el doctor Germán Sandoval y bueno, voy a ser el coordinador de esta mesa. El orden de esta mesa, por cuestiones netamente cronológicas y unas concepciones teóricas, será primero yo tomaré el uso de la voz, me seguirá después la profesora Liliana Obregón, después Tatiana Escuef y al final Juan Pablo Escarfi. Eh, bueno, honestamente va a ser un poco incómodo el autopresentarme, así es de que solamente diré que soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Derecho de la UNAM y particularmente pues mis grados de maestría, doctorado. El doctorado es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Mi línea de investigación, epistemologías del sur, descolonización del derecho, el derecho internacional desde el tercer mundo y particularmente pues una orientación desde la teoría crítica hacia el derecho. Mi charla está centrada en un punto que de manera muy singular nos lleva a conjuntar un discurso paralelo a las ponentes y los ponentes el día de hoy. Y es preguntarnos sobre esta noción de el fin del derecho internacional. Si estamos de frente a una transformación paradigmática en el derecho internacional o en dónde nos encontramos en esta ecuación al respecto de la evolución de dicha materia. De manera general, mi charla tiene un título que se llama Entre raíces y opciones, Derecho Internacional como principio de bifurcación. Y esto pues hago una referencia al texto de El Milenio Huérfano de Boaventura de Sousa Santos, en donde nos explicaba de manera general cómo los límites, digamos, del pensamiento moderno, pues habían establecido una eh, concentración o autorreproducción de discursiva de Europa y del eurocentrismo para poder fijar aquello que era conocimiento y despreciar todo aquello que no era sí mismo como ignorancia. Entonces, el tema que estoy planteando es una reflexión que va en ese mismo sentido. Si estamos hoy en día acentuados en una construcción, pues en donde repetimos esencial y, digamos, naturalmente los mismos discursos o nos atreveremos a romper esa linealidad y a empezar a entender algunas otras dimensiones del derecho internacional. Bajo esta lógica tengo dos guiones, el guión principal y un guión, digamos, alternativo. El guión principal, pues, tiene, digamos, la introducción y el trabajo más largo, de las cuales haré lectura de unas partes y explicaré algunas otras. En esta primera parte se llama Dios y su obra, la escritura de los límites del derecho internacional. Y bueno, pues en esta primera parte tenemos que pensar
y de alguna manera reflexionar sobre los antecedentes históricos del derecho internacional. Vaya, el derecho internacional es un producto eh, que tiene diversas capas epistémicas, diversas capas históricas, y que tenemos que escarbar y hacer justamente esta reconstrucción desde los anales de la historia, particularmente de Occidente. Entonces, como primer indicio, quizás, o más, no como primer indicio, pero sí como un indicio principal, porque puede ser que haya otros elementos importantes de las relaciones entre los diversos pueblos, pero me gustaría comenzar justo en la distinción que hace el derecho romano del jus gentium. La idea del derecho romano, pues, como ustedes saben, la noción de la evolución de este derecho, pues, se constituye a partir de la monarquía, la república y, pues, obviamente, el imperio. En esta noción, pues, de alguna manera, la evolución histórica de estos campos, pues, va a gestionar diferentes aportaciones del derecho de manera sustancial hacia de la república hacia el imperio. La noción del derecho de gentes va a ser una concepción muy principal que va a posibilitar establecer un interior de los romanos, que son las personas que tienen los derechos, y aquellos que no son los romanos, los que no tienen derechos. En esta lógica, el jus gentium se teje como un puente en donde se les permite establecer, digamos, actos jurídicos y tener repercusiones a los no romanos para poder vincularse, digamos, atarse en cuanto a el imperio del derecho. Eso no los convertía en romanos y no les daba la ciudadanía, ni mucho menos les otorgaba la capacidad de generar actos diferentes a los regulados por el derecho de gentes. ¿Por qué era importante hacer esta alusión e irnos a un pasado tan remoto? Bueno, pues porque justamente en esta versión de Roma se está construyendo la idea de que quien tiene derecho son los romanos. De entrada natural y esencialmente, quien no tiene derecho romano son los otros, pero puedo crear un puente racional para que en ciertos actos estos otros puedan interpretar o interactuar acciones jurídicas y tener consecuencias con estos. Lo que no quiere decir que los van a cobijar con todos los derechos. Entonces, podríamos decir que este derecho de gentes pues constituye un punto de partida excepcional que en cuanto termina el sentido del derecho de gentes, el bárbaro sigue siendo bárbaro. Y bajo esa producción, digamos, la noción de los romanos y el derecho romano es secular en cuanto a la organización de su propia naturaleza de Roma. Y los otros que no son romanos, pues podemos construir puentes, ecuaciones para podernos comunicar, para poder declararles la guerra o para poder comerciar, pero no son romanos. Y esa tensión es súper importante porque como acción hacia el evidente de la historia de los primeros 1000 años después de Cristo. Eh, Les decía que es una narrativa pues absolutamente histórica, porque tenemos que observar cómo ese derecho romano, digamos, es natural, por supuesto, en todas las colonias romanas, en todo el territorio del Imperio Romano, tanto de Oriente como de Occidente, y después en la transformación de la Edad Media, pues obviamente este derecho romano va a ser parte de su propia naturaleza jurídica de la misma manera que el derecho de gentes. Y con el pasar del tiempo, nos vamos dando cuenta que esta concepción de derecho de gentes pues va a mixturarse de acuerdo a la transformación paradigmática. Y esa transformación paradigmática que va desde la configuración de Roma hacia la construcción de esta idea del Sacro Imperio Romano Germánico y después la construcción de los diferentes polos de poder en Europa,
pues de alguna manera tienen un punto en común hacia el siglo X, hacia el siglo XI, y será justo la noción de la cristiandad. Y en esa idea de la cristiandad vamos a tener algunos elementos que no estaban referenciados obviamente en esta primera versión, pues netamente pragmatista al respecto del derecho de gentes, porque a partir de la evolución cultural del cristianismo y la asimilación de la cultura y del derecho romano por la propia organización occidental o la cultura occidental, nos damos cuenta que hay una integración de nuevos elementos en la interpretación del derecho de gentes, y es particularmente la noción del derecho natural. Bajo estas construcciones, este paso, podemos dar cuenta de varias distinciones al respecto de cómo se ocupaba y hasta dónde se ocupaba esta noción de los derechos, el derecho de gentes. Em, Ahí voy a poner una pausa, un post-it mental al respecto de la reflexión de cómo se integra el derecho de gentes con el derecho natural. Porque antes de entender esto, tenemos que observar dos procesos, em, pues netamente históricos y son, digamos, canónicos para la construcción de Occidente. Y me refiero particularmente a las cruzadas, por un lado, la Inquisición, por otro lado, y de manera muy evidente, pues obvio, la noción de la colonización o el proceso de conquista. Y en esta, digamos, en este proceso, vamos a observar que la naturaleza de este derecho de gentes va a ir cambiando y va a ir generando una serie de disputas al interior para tratar de acomodarse a las necesidades de su tiempo. En esa propia lógica, encontramos que mientras que en el derecho romano, digamos, en la República o un poco hacia el imperio, pues la distinción era derechos que tienen los romanos y los otros bárbaros, y el derecho de gentes era ese puente que permitía establecer ciertos vínculos. La transformación de la cristiandad va a ofrecer una versión mucho más amplia. De manera singular, por autores como Marte Koskiniemi, se ha hablado sobre la contribución de Francisco de Vitoria al respecto del planteamiento, digamos, de este derecho de gentes como una semilla del derecho internacional y cómo cambia la interpretación del mundo. Ya no hablamos, como decíamos anteriormente, de que Roma era el centro del derecho y los que no tenían derechos pues eran bárbaros, sino hablamos aquí de una versión del Luz, que es la acción de Dios y justamente aquellos que forman parte de Dios. Así, Víctor, pues tenemos una observación dentro de esta producción intelectual, de esta interpretación del totus orbis, que genera una interioridad en donde todo lo que está dentro de la creación está creado por Dios. Y aquello que no esté creado por Dios, pues entonces serían las excepciones. Y en esas excepciones, pues tendríamos que gestionar la pregunta, como lo hizo un poco tiempo después Ginés de Sepúlveda, al respecto de quiénes son los seres humanos, qué es ser humano, quiénes tienen alma y quiénes no. ¿Para qué? Pues para saber esta noción de interioridad, exterioridad. Ahora regreso a este punto. Lo que quiero que se entienda en mi charla es que desde el derecho romano hacia el derecho de gentes del siglo XVI y actualmente en el derecho internacional en el siglo XXI, siempre hablamos de interioridad y exterioridad. Quién está dentro y quién está fuera. No perdamos de vista esto, que es lo que más me interesa de esta charla. Pero hacerlo de una manera, digamos, histórica, epistémica, es importante para ver las consecuencias de esto. En el siglo XVI se debate justamente
que aparentemente no hay una separación entre el discurso que observa y lo observado. Dios es todo y todo es Dios, pero existen las excepciones. De eso se trataba el totus orbis, no solamente de la totalidad, sino también de las excepciones. Justamente Francisco de Vitoria en De Indis y particularmente en los textos de Bartolomé de las Casas y Alonso de la Veracruz, vamos a encontrar contrapuntos en los criterios de un margen superior que nos denuncia justamente la forma en cómo se ha arrogado el derecho de establecer la construcción de el otro. Y eso, de alguna manera, nos lo deja ver en De Indis, eh, Francisco de Vitoria, eh, cuando hace referencia a aquellos que estaban juzgando, digamos, las otras o diferentes fes en los procesos de las cruzadas. De manera muy singular, también el texto, digamos, icónico de Alfonso de la Veracruz, pues ya es una reflexión directamente hecha en este territorio, hecha en el siglo XVI hacia el XVII, en donde se plantea la pregunta, digamos, en un método, digamos, muy escolástico al respecto de, en la primera cuestión, en la primera duda sobre el texto de Alonso de la Veracruz, al respecto de quiénes poseen los pueblos en América, quienes poseen los pueblos en América recibir impuestos de manera justa o por el contrario están obligados a restituirlos y dejar libres a los indígenas. Esa pregunta, digamos que lleva una provocación muy particular, punto y interpretación de Jusquieu. Y en este sentido, los españoles tendrían que justificar a los monarcas de más europea y librar el derecho de guerra justa y pues tratando de seguir las reglas de Tomás de Aquino, lo que implicaría de alguna manera en que siendo muy, muy concretos, que tendrían que haber restituido las tierras, digamos, a sus verdaderos poseedores, porque no tenían un título legítimo. Y bajo esa noción, los españoles o corona y la corona de Castilla y Aragón, pues no tenían esa capacidad de haber desposeído a los pueblos originarios sin un intercambio de algo, ¿no? Entonces, ahí la construcción que nos permite observar del Jus Gentium es que pues tenía que haber cierta retribución y en el caso, la justificación, como lo dice anteriormente Francisco de Vitoria, tuvo que haber motivos de guerra justa. Y en el caso de que no hubiese guerra justa, entonces habría que reparar las consecuencias de acuerdo al derecho de gentes de esa época. Sin embargo, en esa misma lógica encontramos que el derecho de gentes no sirvió para la reparación ni tampoco para la coordinación en ese momento del proceso de imposición colonial o de conquista, sino para justificar las necesidades por las que una vez llevado a cabo el proceso de conquista y colonización, pues era necesario establecer en paridad al otro para poder generar una condición de la que habla tanto Vitoria como Alonso de la Veracruz, eh, pues del comercio. Y en ese punto es donde vale la pena hacer una pequeña pausa sobre lo que hemos hablado. Eh, me quedan menos de 10 minutos, así es de que voy a apresurarme, que todavía falta bastante material. Entonces, es muy claro de esta manera como desde la construcción del derecho de gentes en Roma, en el siglo XVI, el derecho de gentes, a pesar de que tenemos una interioridad, exterioridad, estas se
digamos, contribuyen para establecer un eje discursivo sobre el que tiene el poder, somete discursivamente a los intereses de aquel. Y esto nos recuerda mucho el profesor Enrique Dussel, que lo extrañamos mucho, por cierto, cuando en el planteamiento de la colonización o del encubrimiento, como él nos dice, señala, cuando Europa pudo confrontarse con el otro y controlarlo, vencerlo, violentarlo, cuando pudo definirse como un ego descubridor, conquistador, colonizador de la alteridad constitutiva de la modernidad, entonces se subraya como superior. De todas maneras, ese otro no fue descubierto como otro, sino fue que encubierto como lo mismo. Europa ya era desde siempre la misma versión. Entonces, podemos decir que Occidente diseña una estrategia de continuidad que se sigue desde entonces hasta nuestros días y que no se percibe como un proceso de dominación, sino como un proceso de homogeneización. Ya desde las cruzadas se fundamentó la racionalidad del expansionismo europeo y digamos que se deja de lado la noción de la imposición de la Inquisición, digamos, en contra de los judíos y también el ejercicio, pues, de aniquilación en contra de los musulmanes, partiendo la idea de que hay una sola unificación, digamos, de lo que entendemos como Europa y de los valores, principios y formas de entender el mundo. En esta producción, pues obviamente hallamos una separación bipolar de categorías entre lo que es blanco, lo que es negro, la mujer, el hombre, de lo que es civilizado y lo que es bárbaro. Y la noción desde el derecho romano, el derecho del siglo XVI y los reflejos que vemos ahora en el derecho moderno, pues es que seguimos hablando de estas dualidades al respecto de saber ignorancia, occidente, no occidente, y particularmente sociedades o naciones civilizadas y naciones bárbaras. O si lo queremos ver en este punto, como primer mundo o tercer mundo. En este punto es seminal comprender que la repercusión de la transformación del paradigma pues reinventó un sinfín de estrategias y estructuras que han servido para preservar la invención de Europa como una construcción de dominio y medio de expansión de saber y poder, que al final de cuentas termina intentando ser un civilizador en el totus orbis, pero ya no es totus orbis, sino es literalmente en los procesos, como llamaría tanto Wallerstein como Boaventura, pues de esta globalización hegemónica o de estos procesos, digamos, de localismos globales. Entonces, en esta idea, pues nos encontramos eh, en un momento en donde esta interioridad-exterioridad lo vemos de manera fehaciente en una nueva transformación del derecho internacional. Y yo lo veo como una nueva transformación del derecho internacional porque volvamos a las fuentes. En el derecho romano, ¿qué era lo importante para tener derechos? Pues la territorialidad, ¿no? Haber estado dentro de Roma para ser romano, tener ese linaje al principio con los patricios para poder disfrutar de esos beneficios en la República, ser parte de la República en el imperio, ser parte de esta condición de existencia de derechos del jus dentro de su extensión. En el siglo XVI, de qué venía y cuál era la fuente del derecho de gentes, incluso en la concepción amplia del derecho natural y la interpretación de la Escuela de Salamanca, pues de la interpretación del tutus orbis eh, como una creación de Dios y los márgenes del discurso metafísico de la religión. Pero hacia el Renacimiento e Ilustración esto se rompe. Y cuando se fragmenta, pues obviamente, no sé si me dará tiempo, yo creo que no, hablar sobre Grocio,
pero en cuanto a la construcción, digamos, racionalista del carácter de Grocio, se desdibuja el fundamento metafísico del totus orbis y empieza a establecerse el horizonte de la racionalidad. Y ahí es donde en esa racionalidad, pues coincide necesariamente los fundamentos de las condiciones, digamos, de quién tiene, quién es racional, quién es civilizado y quién es bárbaro. La imposición, digamos, de el poder de uno sobre la, eh, digamos, obediencia del otro. Entonces, en esa concepción, los fundamentos cambiaron y estos fundamentos epistémicos, pues obviamente va a trastocar el contenido de las normas de derecho y de relación entre los pueblos. Como dice Emmanuel Tourmal-Jornet, el ejercicio económico a partir de los principios de la fisiocracia supuso una igualdad de circunstancias para realizar un intercambio igualitario entre España y las Indias, que obviamente favoreció a la colonización encausada por la igualación racional de los indígenas desde los europeos. No cabe duda que el reconocimiento desde el saber poder europeo de la diferencia de los pueblos americanos fue una estrategia esencial en la que se contempló la colonización como un principio de normalización y desigualdad. Eh, Tony Angie nos dice también de manera muy particular que la guerra es el medio por el cual los indígenas y su territorio se convirtieron en españoles y el territorio español, la agencia por los cuales los indios lograron en sí su potencial humano. Es decir, tuvieron que transformarse, adecuarse a los cánones de ese discurso. Y lo que trato de decir es que, pues, incluso Grocio desde el 1900, perdón, 1900, 1609, al respecto de eh, su trabajo que realizó para la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, pues digamos que lo que intentaba era eh, refundar y construir una base racional en el derecho común del uso de los mares, ¿no? Y que esto chocaba directamente con un paradigma precedente y que este paradigma pues se fue quedando más atrás, estableciendo pues un fundamento más racional que nos va a empujar hacia una nueva dimensión del derecho internacional. Y ahí hay un punto fundamental en esta estrategia de lectura, que es que dentro del siglo XVI-XVII, pues uno de los puntos más relevantes sobre la construcción, me quedan como 3 minutos, la construcción de esta supuesta igualación racional entre las diferentes naciones, pues se basaba literalmente en tres principios: la civilización, el comercio y de manera quizás menos dura el cristianismo. Pero en esta fundamentación, digamos, en este planteamiento, tenemos una gran crisis, que es que los fundamentos que le dieron sentido al discurso humanista, al discurso naturalista del derecho internacional, pues estaban muy arraigados sobre el proceso humanista moderno. Al cabo del tiempo nos damos cuenta que en cada uno de estos estamentos que he charlado, el fundamento epistémico, el fundamento histórico y cultural están entrelazados. Y como dije en el primer momento de esta charla, pues tenía por por título la idea de que Dios y su obra es precisamente el todo y la obra es literalmente en sí mismo la construcción de esta totalidad, ¿no? Por eso le puse la escritura de los límites del derecho internacional. ¿Quién escribe los límites del derecho internacional? Pues quien impone la noción de la existencia del todo. Y ahí el gran punto. Hoy en día, ¿quién impone la existencia del todo? Tenemos un parangón con lo que estaba sucediendo anteriormente cuando cae el paradigma cristiano, el paradigma
metafísico y se alza el paradigma racionalista. Los posmodernos dirán el día de hoy, pues es que el paradigma racionalista entró en crisis desde hace 30 o 50 años y ahora nos queda solamente irracionalidad. Sin embargo, en este punto, para ir terminando, no voy a poderles hablar de mi segunda parte, sino solamente para ir concluyendo. El guión se llama El capital se traga a Dios y reescribe los renglones de Dios. ¿Por qué? Pues porque ya no se trata hoy en día de los fundamentos del humanismo, ni tampoco los fundamentos de las bulas papales, ni mucho menos del derecho natural. Creo que lo que se encuentra en el centro del discurso del derecho internacional, a pesar de los derechos humanos, pues es literalmente la noción del capital. Entonces, me parece que hay que distinguir entre la historia del derecho internacional y los instrumentos técnicos. Podemos decir que se ha avanzado mucho en los instrumentos técnicos, pero también estos, como los derechos humanos y el sistema interamericano, pues a veces hacen esfuerzos muy grandes, como el sistema africano o el sistema interamericano, para reconocer otros derechos más allá del canon occidental. Y de esta manera, pues tratan de hacerlos convivir con los derechos, digamos, más sórdidos o más brutales del derecho internacional, que son, por ejemplo, las empresas o particularmente la idea del desarrollo económico. Y para concluir, me gustaría solamente eh, dejar, pues, como marca la idea que en esta interioridad que he hablado del derecho internacional, que se construye a sí mismo y que ahora el capital está construyendo la interioridad del derecho internacional, nos permite observar el juego propuesto de la extensión de las capacidades de derechos a aquellos que anteriormente eran llamados bárbaros, para poder establecer mínimos sobre los cuales pueda construirse desde el siglo XVI hasta hoy el comercio internacional. Entonces, hoy en día parece que los derechos humanos desde Vitoria a la fecha siguen siendo uno de los principales puntos de mercancías, de biomas y de medio ambiente, que significa que la riqueza colonial y la acumulación del trabajo esclavo pues permanezcan y solamente matizan a una transformación de nuevos discursos y hay que, como decían varios autores, continuar con la hermenéutica de la sospecha al respecto de estos nuevas puertas que nos ofrece el derecho internacional de manera contrahegemónica, porque también el derecho de guerra de que se sostuvo anteriormente, pues era fundamental para el derecho de gentes y luego para el derecho internacional europeo, porque sin ese derecho de guerra no se hubiera llegado a tener, digamos, las capacidades del comercio triangular ni tampoco el expansionismo imperialista. Y hoy en día, pues se sigue sosteniendo estos mismos derechos al borde de la racionalidad. Me refiero fuera de esta racionalidad. Y para ejemplo, Gaza, Irak, Siria, Yemen y particularmente lo que está pasando en Palestina, ¿no? Y me gustaría dejar esto con dos preguntas. En la era Trump, ¿cómo funciona el derecho internacional y cuál es la nueva base discursiva o epistémica del mismo? Y la segunda pregunta, eh, las luchas por los recursos, tal como en la colonia o mucho antes en Roma, eh, se suspenderán solamente en comercio y guerra, o también la idea de los derechos humanos contará como un elemento de equilibrio ante esta tensión. Por mi parte es todo. Lamento haberme extendido un poco en la charla y bueno, les agradezco mucho. Em, Desgraciadamente voy a tener que continuar con el uso de la voz para presentar a nuestra siguiente participante. Eh, Denme un segundo. Ay, Dios mío.
se me perdió el... Bueno, eh, vamos a presentar a nuestra participante, que es Liliana, la doctora Liliana Obregón, profesora de Derecho y directora de la Maestría en Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Recibió su primer grado de abogada en la misma universidad, maestría en Relaciones Internacionales de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados en la Johns Hopkins University y el doctorado SGD de la Universidad de Harvard y estudios de postdoctorado en la Universidad de Helsinki. La mesa es tuya, Liliana. Adelante. Hola, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Bueno, gracias. Pues gracias, Germán, y a todos los organizadores por esta oportunidad para conversar sobre el derecho internacional en la actualidad y desde una perspectiva histórica, como es el título del panel. Entonces iba a comenzar pues con recordar a Reinhard Koselleck y mirar que el pasado y el futuro del derecho internacional puede entenderse siguiendo al historiador y filósofo Reinhard Koselleck como parte de una historia moderna marcada por la aceleración del tiempo y la creciente distancia entre la experiencia y la expectativa. En esa brecha entre lo que fue y lo que aún no llega, se despliega la historia de un derecho que nació entre imperios, guerras y proyectos civilizatorios, pero que también se transformó en el lenguaje de esperanza colectiva, en una gramática para imaginar futuros más justos. Si en el siglo XIX el derecho internacional servía para legitimar la expansión imperial, en el siglo XX se convirtió, al menos parcialmente, en un instrumento para contener el poder, denunciar la injusticia y construir nuevas formas de solidaridad transnacional. Los movimientos antiimperialistas, anticoloniales, indigenistas, feministas, ambientalistas y de toda clase de derechos humanos transformaron este lenguaje y también sus horizontes. Sin embargo, en este siglo XXI, la pregunta persiste. ¿Estamos presenciando el fin del derecho internacional como lenguaje común de la humanidad o más bien su reconfiguración en un mundo fragmentado por nuevas desigualdades, crisis ambientales y transformaciones tecnológicas? Pues voy a mirar esta trayectoria en varias etapas. Miremos primero los orígenes modernos del derecho internacional en la época de más o menos 1800, finales del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Entonces, desde una perspectiva del tercer mundo, la historia moderna del derecho internacional podría comenzar con la Conferencia de Berlín de 1884-85, cuando las potencias europeas se reunieron para dividir África bajo la fórmula de la ocupación efectiva. A diferencia de la conquista americana de los siglos XVI y XVII, este reparto fue presentado como un acto jurídico administrativo, como una operación de racionalización del espacio colonial bajo la apariencia de derecho. El Acta de Berlín no solo consolidó la expansión imperial, sino que también formalizó un lenguaje legal que separaba a la humanidad entre pueblos civilizados, bárbaros y salvajes, legitimando la intervención bajo el pretexto de progreso y del comercio libre, confirmando así que el derecho internacional como una herramienta de dominación y como un proyecto civilizatorio. Casi en simultánea surgió otro intento más normativo de regular las guerras. Las conferencias de La Haya de 1899-1907, convocados por el último emperador ruso, proyectaron o finalizaron lo que fue y sigue siendo la Corte Permanente de Arbitraje Internacional y los primeros esfuerzos por codificar las leyes de la guerra. Pero, sin embargo, la fe en la diplomacia
y estas nuevas regulaciones de la guerra no pudo contener las fuerzas del nacionalismo, el imperialismo y la carrera armamentista. Entonces, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se mostraron los límites de ese ideal jurídico. Fue una guerra total, industrial y global. Y recordemos que el hecho del nombre mundial realmente es porque la mayoría de los estados del mundo o del territorio mundial estaba bajo dominación colonial europea en ese momento. Y por eso la parte mundial no es que participaran estados como los entendemos hoy en la Primera Guerra Mundial. A esa masacre de millones se sumaron el genocidio armenio, em, la caída de los imperios otomano, austrohúngaro, alemán y ruso. Y en ese contexto aparece también la propuesta del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, quien propone entre sus 14 puntos el principio de autodeterminación de los pueblos, que prometía un nuevo orden basado en la justicia y la cooperación internacional. Aunque limitado y quizás profundamente eurocéntrico y pues con los intereses de Estados Unidos en esa propuesta, este principio se transforma e inaugura una nueva gramática de legitimidad para minorías étnicas, raciales, religiosas, que se transformaría en la segunda mitad del siglo XX como un principio importantísimo para estos reclamos de grupos generalmente oprimidos. Luego entramos a una etapa de la Sociedad de Naciones y la promesa de paz del periodo de interguerras, con el Tratado de Versalles que pone fin a la guerra e inaugura la Sociedad de Naciones, que es el primer experimento de gobernanza mundial. Concebida en Ginebra como una comunidad de estados soberanos, busca institucionalizar la diplomacia, el arbitraje y el desarme, pero su estructura reprodujo las jerarquías coloniales a través del sistema de mandatos. Las antiguas colonias del Imperio Otomano y de Alemania quedaron bajo tutela europea con el pretexto de prepararlas para la independencia. El historiador Ahmed Raza Memon ha descrito la Sociedad de Naciones como un ensamblaje imperial, una organización que internacionalizó el colonialismo bajo un nuevo ropaje jurídico. El fracaso de la sociedad fue estrepitosa. La invasión de Etiopía por Italia en 1935, la Guerra Civil Española en 1936 y el ascenso de los totalitarismos evidenciaron la impotencia del derecho ante la fuerza militar. A la esperanza liberal de la posguerra le sucedió la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, donde el Holocausto reveló el rostro más oscuro de la modernidad y de la racionalidad burocrática. Luego de la Segunda Guerra Mundial, entramos a otra nueva etapa, o con una especie de renacimiento del derecho internacional, con Naciones Unidas, con el concepto de derechos humanos, pero dentro del contexto de la Guerra Fría. Ese fin de la guerra en 1945 trae una reivindicación o una reinvención del orden internacional con las Naciones Unidas y su carta firmada en San Francisco. Surgieron la promesa de preservar la paz y la seguridad colectivas, pero el nuevo sistema reprodujo de forma más sofisticada el poder de los vencedores. 5 potencias con veto en el Consejo de Seguridad. La Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, que sale unos meses después de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre en nuestra región, representaron un momento de esperanza, inspiradas por las experiencias de la guerra y del genocidio, consagraron un ideal de dignidad humana universal. Sin embargo, como muestran los estudios de historiadores del sur global, las voces de Asia, África y América Latina fueron fundamentales, pero frecuentemente marginadas en estos procesos. Mientras tanto, en América surgía la Organización de Estados Americanos, pionera entre organizaciones regionales, pero su desarrollo se dio en plena Guerra Fría y recordemos que nace en Bogotá
en abril del 48, al mismo tiempo que Bogotá está en llamas por el comienzo de la época de la violencia en Colombia. Pero pues esta organización, aunque su retórica de seguridad y defensa hemisférica también convivió por mucho tiempo con intervenciones y dictaduras, ¿no? El ideal jurídico se entrelazó con la estrategia política y la diplomacia interamericana se convirtió en muchos casos en un escenario alineamiento ideológico más que de cooperación. Sin embargo, también fue el periodo en que el derecho internacional se abrió a nuevas luchas sociales, inclusive dentro de la misma OEA que se desarrolla el sistema interamericano de derechos humanos, para tratar de promover estas nuevas luchas sociales a través del derecho internacional. Los derechos de las mujeres, los derechos civiles, el movimiento anticolonial y las demandas de los pueblos indígenas transformaron el sentido mismo de lo internacional. Las nociones de desarrollo, justicia y autodeterminación adquirieron nuevos significados impulsados por actores no estatales que resignificaron las normas existentes. Un buen ejemplo, de nuevo, es el sistema interamericano, que sin la participación de las organizaciones no gubernamentales, los movimientos sociales, los representantes de las víctimas, no se hubiera desarrollado de la forma como se hizo con solo la participación de los estados. Entonces, fundamental tener en cuenta estos actores en ese desarrollo del derecho internacional. Finalmente llegamos a la era de la descolonización, o simultáneamente tal vez a la era de la descolonización de Asia y África, desde pues, India y Pakistán en el 47 hasta el año de África en 1960, que fue el proceso más transformador del siglo XX. En apenas 2 décadas, más de 60 estados se incorporaron a Naciones Unidas, desafiando el monopolio euroatlántico sobre el discurso jurídico internacional. La Conferencia de Bandung del 55 simbolizó esa nueva conciencia, un encuentro entre 29 estados de Asia y África que rechazaron el colonialismo y el alineamiento en la Guerra Fría. Bandung dio origen al movimiento de países no alineados y a una visión del derecho internacional basada en la igualdad soberana, la cooperación económica y el respeto mutuo. Bandung fue también un laboratorio intelectual donde se ensayaron nuevas formas de pensar el derecho desde el sur, no como mera recepción de normas, sino como producción de saberes y de horizontes alternativos. Durante las décadas de 1960 y 70, América Latina y el Caribe vivieron procesos paralelos: la Revolución Cubana, las luchas anticoloniales africanas y el pensamiento de la dependencia generado por representantes de América Latina, generaron una profunda crítica a la desigualdad estructural del sistema mundial. En 1974, recordemos que hubo una propuesta de un nuevo orden económico internacional que sale de una resolución también de Asamblea General de Naciones Unidas y que buscó institucionalizar esa crítica desde la ONU, reclamando una redistribución del poder económico global y la soberanía sobre los recursos naturales. Aunque el proyecto podríamos decir que no prosperó, pero sí marcó un giro epistemológico. El derecho internacional ya no era monopolio de Europa, sino un campo de disputa global. Entonces, la siguiente etapa, después del fin de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, fue celebrado como el triunfo del derecho y la democracia liberal, y había un discurso de comunidad internacional que pareció consolidar un consenso global alrededor de los derechos humanos y el libre comercio y los nuevos tribunales internacionales. Sin embargo, ese optimismo fue breve. Las guerras en Yugoslavia y Ruanda de los años 90 reabrieron el debate sobre la intervención humanitaria y la soberanía.
Esos nuevos tribunales de Yugoslavia y Ruanda simbolizaron avances en la lucha contra la impunidad, pero también exhibieron los límites de un orden donde la justicia seguía siendo selectiva. Nace a finales del siglo XX la Corte Penal Internacional, que encarnó la promesa de una justicia universal, pero con el tiempo su legitimidad se ha visto socavada por la ausencia de grandes potencias y por acusaciones pues, de sesgo regional de quienes son los que han sido juzgados por la Corte Penal Internacional y quienes no han sido juzgados por la Corte. Mientras tanto, la globalización neoliberal transformó el derecho internacional económico. Tratados de libre comercio, arbitrajes inversionistas, la expansión del poder corporativo redefinieron los temas de soberanía y el derecho internacional también se convirtió tanto como en una herramienta de emancipación como una de dominación económica. Ahora, hoy en el siglo XXI, el derecho internacional enfrenta múltiples crisis: el cambio climático, la guerra en Ucrania, el genocidio Palestina, los múltiples conflictos armados internos, la desigualdad global, la digitalización y la inteligencia artificial. La ONU parece cada vez más paralizada, los discursos de soberanía resurgen y el lenguaje de los derechos humanos compite con narrativas de seguridad, identidad o el resurgimiento del concepto de civilización. ¿Significa esto que el derecho internacional está llegando a su fin? Quizás no, quizás siendo optimistas, como diría Koselleck, de pronto estamos ante un cambio en la estructura temporal de la historia, una aceleración que nos obliga a repensar lo jurídico más allá del Estado y de la soberanía. En los márgenes, en los tribunales regionales, en los litigios climáticos, en los movimientos sociales, en las luchas que todavía persisten, antiimperialistas, feministas, indígenas, antirracistas, el derecho sigue siendo un espacio de invención, desde la Corte Interamericana hasta las demandas de jóvenes activistas en la Corte Internacional de Justicia. El derecho se reinventa como herramienta de memoria y de futuro. El reto actual es usar el lenguaje y las herramientas existentes del derecho internacional para retar a los autoritarios, desestabilizar las desigualdades, incorporar otras epistemologías jurídicas que ayuden a reestructurar a retar las estructuras imperiales, coloniales y patriarcales que todavía subsisten. El derecho internacional, como toda forma de lenguaje humano, vive mientras se reinventa. Y si algo nos enseña su historia es que el derecho nunca ha sido un monumento estable y homogéneo, sino un campo de lucha donde se negocian los significados de justicia, humanidad y de orden mundial. Por eso Muchas termino. gracias, Liliana. Muchas gracias y sobre todo gracias por quitarle ese espíritu tan decadente que dejé ahí en mi participación. Y de hecho por eso quise empezar por eso, ¿no? Para decir, bueno, pues aparentemente ahí estamos y es posible otras cosas y gracias por empezar a quitar todo ese lastre que, como les dije, no hay que quitar tampoco la hermenéutica de la sospecha, ¿no? Hay que observar en estas condiciones. Muchas gracias, Liliana. Voy a presentar ahora a nuestra siguiente ponente. Eh, Tatiana Cardoso es profesora asociada, Tatiana Cardoso Escuef, es profesora asociada de Derecho Internacional en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Tiene un doctorado en Derecho Internacional por la UFRGS con una beca de investigación en la Universidad de Ottawa, Canadá. Tiene una maestría en Derecho Público por la Unicinos con una beca de investigación en la Universidad de Toronto con una beca CAPES de FIGHT. Es profesora de los programas de posgrado, maestría y doctorado en biocombustibles en la UFU, en Relaciones Internacionales UFMSM. Es codirectora del Grupo de Estudios de Derecho Internacional Crítico, DICRI CNPq,
También es vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la ASADIP. Ha sido nominada como perito brasileño para la HCCH y perito para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues es todo un lujo el panel del día de hoy, así es de que, por favor, querida Tatiana, tienes tu mesa. Gracias. Muchísimas gracias, Germán. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, por estar acá hablando de temas que son muy importantes de derecho internacional sobre la perspectiva crítica y también para poder hablar un poco con ustedes sobre estas circunstancias. Bueno. Como escuchamos de los profesores Germán y Liliana, la historia jugó un papel importante para el mantenimiento del poder en manos de unos pocos estados centrales. Por ejemplo, Germán destacó el impacto del cristianismo en el mantenimiento de la estructura colonial entre naciones civilizadas y bárbaras, como serían los pueblos coloniales. Y la profesora Liliana destacó cómo estos impactos han persistido hasta nuestros días, enumerando varios ejemplos de la historia. Bueno, yo haré una combinación de estos dos enfoques, basándome en los estudios descoloniales y aplicando este discurso al derecho internacional, lo que llamamos de derecho internacional descolonial, que sería un puente de los estudios descoloniales con las abordajes terceromundistas de derecho internacional, o sea, las TWAIL. Bueno, para empezar, entonces, claro que tenemos que hablar del proyecto de modernidad que representó no solo un avance europeo sobre los pueblos y las culturas latinoamericanas, sino también un intento de reconstruir la narrativa histórica mundial, en la que el europeo se situó en el centro, transformando las prácticas socioeconómicas, los conocimientos y la propia visión identitaria de los pueblos latinoamericanos, tejiendo que estos serían incivilizados y, por tanto, incapaces de construir al progreso de la humanidad. Y progreso entre comillas, porque hablamos de progreso, estamos hablando claramente de un discurso también europeo y norte centrado. Me gusta mucho una frase de Spivak en que ella dice que este egocentrismo europeo, la historia sería un espacio en blanco inaccesible para los pueblos que no serían ocupados por el centro. Y cuando vamos a hablar de esta figura de cuáles son los individuos que van a estar en el centro y poder hablar y lanzar estándares internacionales, sería claramente el hombre blanco, el hombre blanco europeo, el hombre blanco europeo cristiano, el hombre blanco europeo cristiano conservador, el hombre blanco europeo cristiano conservador heterosexual, el hombre blanco europeo cristiano conservador heterosexual anticomunista y si quisiéramos también adicionar patriarcal y propietario. O sea, tenemos una persona bastante específica que tenía derechos y que serían los responsables por el desarrollo del planeta, tanto en términos políticos, sociales como económicos, y estos no serían los latinoamericanos. Claro que esta perspectiva no se limitó a excluir a Latinoamérica de la construcción del plano internacional, abarcando también otras regiones del mundo. Profesora Liliana habló de la Conferencia de Berlín en 1884 y 1885, que trae toda la división africana, por ejemplo, en esta situación. Claro que cuando hablamos de estas perspectivas, tenemos que nos posicionar en los estudios postcoloniales y de qué manera los estudios postcoloniales se van como si fuera fraccionada en otras especies. Me gusta mucho la idea de decir que esa
experiencia similatoria de la colonización y la expansión europea se llama claro, postcolonialismo, pero el postcolonialismo como el género, que subdivide en diversos marcos teóricos que serían las especies. Diseñados, claro, para cuestionar la dicha ocultación, el despojo y la violencia en cada contexto mundial. Por eso que tenemos el postcolonialismo africano, los estudios subalternos asiáticos y el programa de investigación Modernidad y Colonialidad en Latinoamérica. Todas estas corrientes se derivan del estudio de las relaciones de dominación y resistencia, así como de cuestiones epistemológicas asociadas a las condiciones de producción de conocimiento y formas alternativas de compromiso y acción política. Claro, la principal distinción entre ellas reside en el ámbito práctico, donde se observa el mantenimiento y la reproducción del discurso colonial. Además, como explica Martins, la existencia de este cuerpo heterogéneo de ideas postcoloniales en cuanto a un género no impide su articulación entre ellos. Claro, consideremos específicamente el pensamiento decolonial, donde las críticas de otras formas de postcolonialismo enriquecen la percepción y el análisis de las diversas formas de colonialidad existentes, al analizar la expansión del poder europeo hacia la modernidad, introducida en 1492 y su llegada en América. Después de todo, la colonialidad como un proyecto pragmático de colonización que, uno, no termina con la independencia política de los estados y dos, se sustenta en la imposición de una clasificación racial y étnica hierárquica de toda la población mundial que opera en todos los planos, medios y dimensiones materiales y subjetivos de la existencia social no se limita a las divisiones clásicas del poder y ser y conocimiento. Por lo tanto, abarca otras formas, como por ejemplo el género, la naturaleza, la acción de hacer el derecho internacional, también como formas de dominación. Específicamente en relación a la colonialidad del hacer, o sea, quien puede hacer las normas internacionales, se puede ver una relación aún más íntima con el derecho internacional y los abordajes tercermundistas, pues en este campo específicamente se percibe claramente el mito de la modernidad, una visión eurocéntrica basada en la idea de progreso que, en teoría, sería emancipador y universalmente beneficioso, pero que en realidad fue responsable de procesos de dominación y explotación que históricamente excluyeron al sur global epistémico de la formación del derecho, tratándolo como un mero objeto. Esta exclusión, de hecho, persiste en las prácticas internacionales actuales en materia de construcción de reglas jurídicas, o sea, quien puede o no sugerirlas, como en el caso de las reglas consuetudinarias, y en la propia arquitectura institucional internacional, como de quien puede o no participar en estas estructuras, como el reciente caso palestino se muestra muy claro. Por ejemplo, en una verdadera consolidación de la imperialidad. Entonces, el concepto de colonialidad está muy cerca del concepto de imperialidad. Esta teoría en Brasil, por ejemplo, fue desarrollada por Balestrin y para ella, así como no se puede pensar el colonialismo sin el imperialismo, tampoco se podría pensar en la colonialidad sin la imperialidad. Por lo tanto, al entender que la colonialidad como una lógica del colonialismo, incluso después del proceso formal de descolonización, se debería aplicar un razonamiento similar a la imperialidad, como una lógica trascendente del imperialismo. En este contexto, por ejemplo, se entiende la imperialidad como el apoyo en el mundo actual a las ideas imperiales que justificaron la invasión geopolítica del poder europeo. Los discursos, las prácticas como estrategias activas de expansión y dominación
sustentadas por antiguos privilegios imperiales, que no concluyeron con la descolonización global propagada al final de la Segunda Guerra Mundial. En este proceso habría sido una falacia, especialmente en términos jurídicos, ya que prácticamente no cambió nada. Véanse la continuación de algunas subáreas del derecho internacional, donde esta imperialidad se muestra bastante evidente. Como la profesora Liliana también ha traído, voy a empezar a hablar de tres puntos que pienso que esta dominación se muestra muy clara. Actualmente en el derecho ambiental internacional, para mí es un punto muy importante que notamos en la política internacional esta modernidad e imperialidad. Por ejemplo, en este campo se destaca el sostenimiento del colonialismo, en particular en lo que respecta a la naturaleza. Para los europeos, una perspectiva diferente, como la introducida por las cosmovisiones indígenas, por ejemplo, las cosmovisiones del Cuarto Mundo, que afirma que la naturaleza es un universo en que los seres humanos y el medio ambiente son partes de un todo, es decir, un orden natural en que los seres humanos dependen de este último para su sobrevivencia. No sería viable o incluso más allá de un sesgo antropocéntrico que la naturaleza o la Pachamama es sujeto de derechos en sí misma, como se asume, por ejemplo, en la nueva Constitución ecuatoriana de 2008. Después de todo, para los europeos, la naturaleza siempre había sido un mero objeto sujeto a control. Los recursos naturales de América eran materias primas apropiables, que simplemente esperaban su extracción y envío al centro del sistema mundo, la Europa, para serem transformados em insumos para a produção de bienes consumíveis e intercambiáveis por parte e por benefício de Europa. En este caso, las reglas jurídicas existentes en la época sustentaban esta disposición particularmente desde el punto de vista capitalista, estructurado dentro de la lógica de reserva y de conquista del mercado, en la que, respectivamente, las antiguas colonias persistirían en ser un entorno cuya actividad económica aún estaría controlada por las naciones ubicadas en el centro. Por lo tanto, serían aún dependientes de ellas para fines de desarrollo, y cuyos mercados también estarían continuamente dominados por los países centrales, debido a su posición de liderazgo y la imposición de sus normas, y a las propias faltas de competitividad entre el norte industrializado y el sur proveedor de insumos. En este sentido, el imperialismo contemporáneo ya no opera mediante la conquista, sino mediante la imposición de normas, sea de normas atenientes a mercados libres, a democracia, al estilo estadounidense, a nociones culturales de consumo como otros, y mediante también la articulación de una economía global sostenida por una organización global de violencia, en la que las corporaciones desempeñan un papel único en la creación y el mantenimiento de vulnerabilidades hoy día. Así, en esta dominación de la naturaleza, se suma el rol actual de estas corporaciones transnacionales, que surgen de movimientos transnacionales de capital, especialmente el financiero, que han globalizado las cadenas productivas y que, pese a tener sus sedes en países del norte global, ya no estarían sujetas a este Estado, descentralizando la matriz productiva, aunque todavía usurpan la fuerza de trabajo y, sobre todo, los recursos naturales ubicados en las márgenes del sistema mundo, como hacían los europeos en el pasado, pero muchas veces amparados en la falta de un marco regulatorio internacional robusto que les pida cuentas por su conducta atentatoria a los derechos humanos. Finalmente, no podemos olvidar de la crisis actual ambiental causada por el cambio climático, que también tiene su origen en la sociedad imperialista y colonialista, ligada al supuesto económico liberal de crecimiento infinito,
cuyo concepto principal era simplemente producir y promover el consumo, incluso si esto resultaba en el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del planeta, demostrando el uso desenfreado e irracional de la naturaleza en sí. Si pensarmos que el IPCC, en su sexto informe de evaluación publicado en 2022, afirmó que el colonialismo es un factor histórico y persistente de la crisis climática, ya que no solo contribuyó a una mayor vulnerabilidad de los pueblos anteriormente colonizados, sino que también tiene efectos en la actualidad debido al mantenimiento de patrones políticos, económicos, sociales en estas regiones, con base en el propio derecho internacional. Después de todo el conjunto de regulaciones destinadas a combatir el cambio climático, no solo acuñó lo que se conoció como colonialidad del carbono, como también la colonialidad climática. Específicamente, la colonialidad del carbono se refiere a las ubicaciones y métodos de acción para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global, lo que habitualmente culmina en la preservación de la naturaleza en el norte global mediante la transferencia de la huella de carbono al sur. En el caso de los sumideros de carbono que impiden el uso de la tierra para el desarrollo y la reforma agraria en el sur, en nombre de la preservación de los bosques, lo que resulta en una verdadera apropiación de las tierras de manera neoliberal. Ya la colonialidad climática se refiere a la agravación de las vulnerabilidades existentes en el sur, derivadas de su propio desarrollo, sumado a las consecuencias del cambio climático generando, una verdadera injusticia climática. Este es evidente en los proyectos de transferencia, por ejemplo, de centros de datos, que no solo trasladan los costos socioambientales de su construcción a los lugares de destino, sino también generan problemas relacionados con los territorios de pueblos indígenas, como por ejemplo acá en Brasil, la instalación de un centro de datos de TikTok en una área de territorio ancestral del pueblo Anacé. Entonces, estos ejemplos dejan claro cómo la naturaleza, tanto desde una realidad biofísica como su flora, su fauna, sus habitantes humanos y la biodiversidad de sus ecosistemas, como también desde una reconfiguración territorial, como las dinámicas socioculturales que articulan significativamente estos ecosistemas y paisajes, es alterada por la colonialidad y la imperialidad sostenida por normas jurídicas, ya sean estas remanentes de un pasado colonial o mismo articuladas en lo que teóricamente sería un entorno postcolonial. Para além del derecho ambiental internacional, hay el ejemplo que también citó la profesora Liliana, que es el ejemplo del derecho penal internacional, que es un campo tradicionalmente criticado por su apoyo al colonialismo. Esto se debe que desde el establecimiento de los tribunales posteriores a la Segunda Guerra Mundial se diseñó una estructura para juzgar individuos específicos y no todos los que cometieron crímenes internacionales. Las consecuencias de esto son evidentes en la propia estructura actual de la Corte Penal Internacional en La Haya. Inicialmente, por ejemplo, tenemos que decir lembrar del discurso de Robert Jackson, que fue el jefe fiscal de los Estados Unidos y que había ocupado el centro como una superpotencia, claro, desde 1919 en el derecho internacional. Cuando él dije sobre Nuremberg, que cuatro grandes naciones enrojecidas por la victoria y heridas por la herida detengan la mano de la venganza y sometan voluntariamente a sus enemigos cautivos al juicio de la ley. Es uno de los tributos más significativos que el poder haya rendido y jamás a la razón. Me encanta mucho este pasaje de Jackson porque
se muestra mucho la colonialidad y cómo, por ejemplo, tenían los americanos el valor de la venganza como una forma central que se traspasó al Tribunal de Nuremberg. Más aún es igualmente imposible no notar que el mismo imperialismo estaba presente, por ejemplo, en el Tribunal de Tokio, destinado a juzgar a los japoneses por las ocupaciones en el sudeste asiático. Y eso se queda muy claro en las acciones, por ejemplo, o las charlas del juez indiano Habdino Pal, porque este juez antes argumentó, por ejemplo, a la inocencia de los 25 acusados debido a una manipulación de las directrices del tribunal a favor de los aliados. Por ejemplo, porque ningún de los crímenes perpetrados por ellos, como los propios bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, no fueron juzgados ni siquiera mencionados en este tribunal. Más allá de que eso, Habdino Pal, el juez indiano del Tribunal de Tokio, también citó el dominio colonial de las potencias occidentales para criticar la Carta de Tokio, porque no fue formulada por una sociedad internacional integral, sino por una sociedad dividida entre metrópolis y colonias, como aún teníamos en 1946, el año de creación del tribunal. Eso porque el principio de la autodeterminación se queda, claro, en la Carta de la ONU, pero se queda más fuerte en 1960 cuando tenemos diversas declaraciones de la Asamblea General. Y eso todo se queda muy claro cuando vamos a ver que estas cuestiones siguen presentes en la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional tiene su credibilidad bastante enfraquecida en los países africanos. Si fuimos a pensar, por ejemplo, de los 121 estados miembros de la Corte Penal Internacional en 2012, hace 13 años, 33 países eran de África, más de cualquier otro continente. Institucionalmente, en 2010, teníamos 144 africanos trabajando en la CPI, incluindo neste número 5 jueces de los 18 que toman parte de la corte. La segunda fiscal del tribunal, Fatou Bensouda, era de Uganda, un cargo que fue ocupado por sí de 2012 a 2021. O sea, África tenía un papel importante en la estructuración institucional de la CPI, pero lo que vemos hoy día es que las personas que fueron juzgadas siguen siendo solamente africanas. Por ejemplo, en las 2 últimas semanas tenemos 3 sentencias internacionales nuevamente de personas solamente de África. Son todas las condenaciones de Lubanga, que era de Congo, Katanga, de Congo, Al-Mahdi, de Mali, Ntaganda, de Congo, Dominic Ongwen, de Uganda, Al-Hassan, de Mali, el año pasado, y Ekaton y Nagasiona, los dos de la República Centroafricana, 2 semanas atrás. Y en esta semana tenemos Abd al-Rahman, de Sudán. Todas las condenaciones tenemos personas que son de origen africana. Claro que no podemos decir que el continente africano no se producen tragedias humanitarias que dan lugar a la actuación de la CPI. Pero, ¿por qué centrarse solo en estas cuando acciones y situaciones igualmente violatorias en los derechos humanos también ocurren en otros lugares? Tenemos una investigación contra americanos en la situación de Afganistán, pero otras situaciones que también son realizadas por el norte global no son objeto de una investigación penal. Si vamos a o a mirar, perdón, por la situación de la Franja de Gaza, también tenemos el cometimiento de genocidio, como bien dice la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas hace 3 semanas. 3 semanas. Pero lamentablemente no hay avances en la ejecución de las órdenes de arresto emitidas contra Netanyahu y tampoco contra Gallant,
en la medida que los propios países del norte global se niegan a cumplirlas. Por ejemplo, Hungría ha denunciado su participación de la CPI para no cumplir la medida judicial contra Netanyahu. Entonces, de hecho, es debido a estas acciones unilaterales que los países africanos manifestan sistemáticamente su deseo de retirarse de la Corte Penal Internacional. Esto ya ocurrió en 2016 con los intentos de denunciar el caso por parte de Sudáfrica y Gambia, que fracasaron por conta de sus normas constitucionales nacionales, pero Burundi, que se convirtió en el primer país a retirarse efectivamente de la CPI. En este año eso vuelve a ocurrir cuando tenemos manifestaciones de 3 semanas atrás de Burkina Faso, Mali y Níger, que justificaron su conducta con el argumento de que la CPI es, literalmente, un instrumento de represión neocolonial en manos del imperialismo. Como habían, por ejemplo, hablado otros autores que también han denunciado esta situación desde el inicio de los trabajos de la CPI investigatorios que ocurrieron en 2010, con el caso Lubanga. En este contexto, los vestigios del imperialismo y del colonialismo están claramente presentes en el derecho penal internacional vigente, así como hemos visto en el derecho ambiental internacional. Por eso es muy interesante notar que, por lo más que tenemos hoy día reglas internacionales que teóricamente serían neutrales, serían benéficas a todos, tenemos que tener atención cuando aplicarlas, porque por veces vamos a notar un resquicio colonial en su manutención o también la construcción desde un punto de vista moderno. Y este punto de vista moderno se sostiene en la sociedad internacional actual. Entonces, con eso, agradezco muchísimo el espacio, Germán, y la posibilidad de hablar un poco acá para ustedes sobre este legado colonial en el derecho internacional actual. Muchas gracias, Tatiana. En realidad, pues un placer escucharte, escucharlas, escucharlos. Ahora todavía nos falta la conversa con Juan Pablo, pero definitivamente, pues para las nuevas generaciones que nos están escuchando y que nos están sintonizando, pues es un argumento que no debemos dejar de lado, ¿no? El imperialismo y el colonialismo siguen presentes y vaya, tristemente, ese carácter pesimista que espero que Juan Pablo me ayude a también quitar un poco de la mesa, del cual contribuí bastante, pues es innegable, ¿no? Y es parte de aquello que no nos gusta, pero pues también es parte de la responsabilidad tanto de la academia como de los actores jurídicos y políticos tratar de transformar diferentes alternativas. Me gustó mucho tu ponencia. Bueno, ya charlaremos al respecto, Tatiana. No quiero acaparar el panel. Juan Pablo, voy a dar una breve biografía del profesor. El profesor Scarfi es profesor de Relaciones Internacionales en el Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile. Completó su PhD, su doctorado en la University of Cambridge de Reino Unido. Es autor de The Hidden History of International Law in the Americas, Empire and Legal Networks, publicado por Oxford University Press en el 2017. El imperio de la ley de James Brown Scott y la construcción de un orden jurídico norteamericano, publicado en Fondo de Cultura Económica en 2014, coeditor de New Pan-Americanistic and the Structuring of Inter-American Relations, publicado por Routledge en 2022, y Cooperation and Hegemony in U.S. Latin American Relationships, Revisiting the Western Hemisphere Idea, publicado por Palgrave Macmillan 2016. Su proyecto de investigación actual es en Fondesit regular 2025-2028, examina los orígenes y fundamentos de los derechos humanos en América Latina y la geopolítica de la Guerra Fría. Fue investigador visitante en Columbia University, USC, Institute of Americas, Instituto de Altos Estudios de América Latina, Université de París 3,
Fulbright Visiting Fellow en Elliott School and International Affairs, George Washington University. Bueno, es una microbio de nuestros y nuestras ponentes el día de hoy. Muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos. Te escuchamos, el foro es tuyo. Muchas gracias, Germán, y muchas gracias por la invitación y por organizar este panel que realmente ha sido hasta ahora muy rico. Yo, como te había comentado, como les comento ahora a todos, me voy a focalizar en la relación entre América Latina y la crisis y el futuro del orden liberal internacional. Digamos, se habla fuertemente tanto en el universo del derecho internacional como las relaciones internacionales de esta crisis del orden liberal internacional y crisis del derecho internacional. Cuando se hace alusión a esta crisis, muchas veces tendemos a pensar que algunas normas fundamentales y casi mínimas del derecho internacional relacionadas con las condenas de las intervenciones, incluso más profundamente la condena de las anexiones territoriales, están en profunda crisis. Esto lo digo pensando y teniendo en cuenta la guerra de Gaza, la guerra de Rusia y Ucrania, y también, por supuesto, la recuperación, reinvención de la doctrina Monroe en clave imperialista por parte del gobierno actual de Trump. Entonces, lo que tenemos, quizás volviendo también a lo que hablaba Tatiana, es un resurgimiento del imperialismo, pero un imperialismo que está como desentendido, digamos así, en tensión con las normas del derecho internacional. Es un imperialismo nacionalista en el cual, digamos, las normas mínimas están puestas en crisis, ¿no? Entonces, un poco a partir de este diagnóstico, lo que quiero hacer es una recuperación histórica, historicista sobre todo, y yo la llamo básicamente un historicismo activo y revisionista, digamos, digamos, lo que fue la tradición latinoamericana del derecho internacional. ¿Y cuáles son los legados que vale la pena recuperar? No de una manera pasiva, sino, como digo, con un historicismo activo y revisionista. Después me voy a desplegar un poco más qué quiero decir con esto. Entonces, primero quería retomar un artículo, digamos, que yo publiqué en el año 2002 en el Cambridge Review of International Affairs, que se titula The Politics of Latin American International Law, en el que, digamos, he mostrado, y alguna de la ponencia de hoy retoma eso, pero quiero ir un poco más allá para ver para revisar cómo es que podemos recuperar este legado en forma revisionista y activa, ¿no? Entonces, en ese trabajo, digamos, yo planteo, digamos, que América Latina ha hecho, digamos, fundamentalmente a lo que llamamos el orden liberal internacional, digamos, que se estructura alrededor de 1945-1948 con la creación de las Naciones Unidas, la conversión de la Unión Panamericana en la OEA y sus respectivas cartas. Digamos, básicamente América Latina va a hacer dos contribuciones importantes, digamos, una de ellas a través de lo que yo llamo una tradición de pluralismo político, digamos, que tendió a promover una idea de un derecho internacional latinoamericano muy regionalista, muy crítica del intervencionismo de Estados Unidos y en la clave de una defensa del principio de no intervención y la autodeterminación de los estados, desde una perspectiva que tenía que puso mucho énfasis y culminó con la Conferencia de Montevideo de 1933 en la importancia de defender a los estados débiles, y a la estatalidad como concepto, ¿no? Por supuesto, esta contribución de América Latina se traduce en la Conferencia de Montevideo, la Convención de Montevideo de 1933, y después queda plasmada en el orden liberal internacional. Digamos, la otra tradición, digamos, la podemos llamar la tradición solidarista, digamos, más vinculada a lo que es el liberalismo internacional panamericanista, que promovió un derecho internacional americano continental, incluyendo a los Estados Unidos, y que contribuyó, en sentido por ahí un poco diferente, a la construcción de una idea de los derechos humanos más vinculada a los derechos humanos individuales. Y es decir, que esta tradición contribuyó a
la construcción, digamos, de ideas de derechos humanos alineadas en lo que sería el orden liberal internacional. Es decir, alineadas con la idea de un liberalismo internacional, si se quiere, hegemonizado por los Estados Unidos y los grandes arquitectos del orden liberal internacional. América Latina, entonces, va a tener estas dos grandes contribuciones, digamos, una, digamos, más vinculada a esta tradición de pluralismo político, digamos, que va a tender a generar un cuestionamiento, si se quiere, o digamos, si se quiere, un cuestionamiento del liberalismo internacional imperial, digamos, a través de la reivindicación de la autodeterminación de los estados, a través de este pluralismo político que tiene su traducción en la Conferencia de Montevideo y que va a ser del orden liberal internacional, un orden liberal internacional que va a poner ciertos límites a través de esta norma mínima de autodeterminación y soberanía y no intervención de los estados, de contención de las intervenciones imperiales de los Estados Unidos y de los grandes poderes, por supuesto, intervenciones que después comienzan a erosionarse a partir de la crisis de Kosovo y el siglo XXI y la guerra contra el terrorismo, ¿no? Esa es una contribución que, digamos así, América Latina va a hacer, que es revisionista respecto del orden liberal internacional, y la contribución, digamos, a los derechos humanos va a ser una contribución que está alineada con la promoción de los derechos humanos. La Conferencia de Montevideo y la construcción del orden liberal internacional van a contribuir, digamos, a, por un lado, dar un aporte latinoamericano alineado con ese liberalismo internacional, digamos, que triunfa a partir de 1945, 1948, y, digamos, un principio que va a limitar ese liberalismo internacional imperial que se construye en 1945. Entonces, tenemos dos tradiciones, digamos, digamos, que de alguna manera se contraponen y que de alguna manera forman parte de las dos grandes contribuciones de América Latina al derecho internacional. Por supuesto que hay otras, pero quiero destacar estas dos para luego referirme a algunas conclusiones acerca de cómo podemos interpretar esta crisis y si vislumbramos algún futuro. Voy a ser optimista, espero que eso se encadene bien con lo que fue este panel, pero me parece que vamos a tener una linda conversación, una linda conclusión en ese sentido. No excesivamente optimista, pero sí un poco optimista. Bueno, en esa tradición del pluralismo político podemos ubicar a figuras, digamos, de la Argentina, figuras del derecho internacional como Roque Sáenz Peña, que representó a la Argentina en la primera conferencia panamericana, digamos, reivindicando fuertemente una idea de América para la humanidad en lugar de América para los americanos, digamos, y poniendo algunos límites, digamos, a el intervencionismo de los Estados Unidos en el momento que los Estados Unidos se estaban convirtiendo en un hegemón en el continente americano. Otra de las grandes figuras, digamos, que va a ser un gran aladín, un gran exponente de esta tradición, va a ser el jurista mexicano, digamos, ministro de Relaciones Exteriores de México en la época de la Revolución Mexicana, Isidro Fabela, que escribió en 1920 un libro titulado Estados Unidos contra la libertad, donde de alguna manera Fabela, digamos, diseminó una crítica al intervencionismo de los Estados Unidos, estudiando casi por primera vez en forma sistemática las intervenciones que los Estados Unidos habían realizado a lo largo de las primeras 3 décadas del siglo XX y la última del siglo XIX, digamos así, y mostrando, digamos, la necesidad de establecer una tradición pluralista que pudiera defender a los estados débiles en nombre de un derecho internacional latinoamericano, digamos, poniendo el acento en la idea de que el derecho internacional, que la política del derecho internacional, digamos, los principios del derecho internacional también tenían que estar atentos a la política del poder, y que la política del poder era algo fundamental para tener en cuenta en la discusión acerca de la legitimidad y los principios del derecho internacional. Con lo cual, no politizar el derecho internacional era un problema para Fabela. Entonces, la politización del derecho internacional, la idea de que el derecho internacional puede ser utilizado por una power politics, digamos, internacional, como era la de los Estados Unidos, que ponía, digamos, que invisibilizaba las soberanías de los países débiles,
digamos, fue un precedente fundamental para lo que fue luego, muchos años después, este libro, como digo, es de 1920, la Conferencia de Montevideo. O sea, uno podría ver muchos precedentes de la Conferencia de Montevideo en estas actitudes, en el contexto de la Revolución Mexicana y en estas reivindicaciones políticas del derecho internacional y defensivas de la soberanía de los países débiles, como un precedente de la Conferencia de Montevideo, donde el principio de no intervención absoluta y la idea de autodeterminación de los estados y el reconocimiento de la personalidad de los estados y la estatalidad se vuelve un principio fundamental. Y ese principio fundamental tiene un precedente en esta visión, digamos, que pone el acento en la política del derecho internacional, en el hecho de que el derecho internacional puede ser utilizado en forma instrumental al servicio de las grandes potencias y por lo tanto es necesario politizar su legitimidad, etc. La otra tradición, digamos, y esta tradición, por supuesto, como digo, va a ser una tradición que va a contribuir a poner límites, digamos, esto va a quedar con la Convención de Montevideo, pero la Convención de Montevideo, como sabemos, se va a traducir en el orden liberal internacional y va a poner límites, por lo menos en la primera etapa, digamos, límites formales, que por supuesto después digamos, ciertas intervenciones encubiertas de los Estados Unidos lo van a poner en cuestión, pero en todo caso sirvieron para hacer que ese liberalismo internacional sea menos imperial de lo que podría haber sido de no haber existido la Convención de Montevideo. Entonces, ese orden liberal internacional puso límites a la permisividad del imperialismo liberal. Eso se tradujo también en la Carta de las Naciones Unidas, que por supuesto tiene en la cual se introduce esta gran contribución de Montevideo, y también vemos, digamos, otra gran contribución de América Latina al derecho internacional, que es la contribución a los derechos humanos. Y esta contribución quizás se estudió más, es más conocida, digamos, y acá vemos a un gran exponente, voy a citar a dos, pero en todo caso uno es bien conocido, del cual yo me he ocupado mucho, que es Alejandro Álvarez, jurista chileno, digamos que se lo puede ver como un gran promotor de la idea de un derecho internacional americano, incluyendo a los Estados Unidos, digamos, considerando que la doctrina Monroe podría ser un principio compartido por el continente americano, digamos, y solidario que pudiera contribuir a un orden multilateral interamericano que protegiera a todo el continente de las intervenciones europeas y también de las de los Estados Unidos. Álvarez, digamos, puede también ser visto como un gran arquitecto ideológico, un precedente de lo que va a ser la Declaración Americana de los Deberes y los Derechos del Hombre, y también otra figura importante, que no ha sido estudiada por mí, pero sí por, digamos, Daniel Quiroga Villamarín, digamos, que es Hernán Santa Cruz, ¿no? Hernán Santa Cruz ha sido también una gran figura importante de la promoción de los derechos humanos en América Latina. Digamos, y estas visiones de los derechos humanos son visiones, digamos, que han tendido a enfatizar con un acento especialmente latinoamericano, pero alineado, como digo, con el liberalismo internacional, digamos, del orden liberal internacional de 1945 y 1948, poniendo el acento en la dignidad humana, ¿no? En la dignidad humana como fundamento central de los derechos humanos, digamos, y la dignidad humana entendiendo también por dignidad humana, digamos, el derecho al trabajo, digamos, la dignidad de un trabajo digno, etcétera, etcétera, etcétera. Una dimensión social de los derechos humanos, ¿no? Que cabe destacar en esta tradición. Entonces, estas contribuciones, digamos, podemos esquematizarlas como Montevideo 1933, Bogotá 1948, ¿no? Montevideo siendo el principio de no intervención absoluta, digamos, autodeterminación de los estados, digamos, defensa de una visión política del derecho internacional, y Bogotá como el momento de culminación de una visión acerca de los derechos y los deberes del hombre, digamos, enfatizando esta visión social de los derechos humanos. Tenemos entonces estas dos tradiciones, digamos, que se consuman, digamos, en Montevideo y Bogotá, y podemos concluir una serie de cosas como acerca de estas tradiciones, y no quiero tampoco detenerme demasiado para ir más bien a las conclusiones, que me parece que son un poco más el aporte que quiero hacer aquí. Cualquier cosa pueden consultar el artículo de Latin American Politics of International Law en 2022, Cambridge Review of International Affairs, donde están presentadas estas dos tradiciones. Digamos, estas dos perspectivas regionales del derecho internacional y las relaciones internacionales
propusieron, digamos, como digo, una tradición del pluralismo político que desafió al orden liberal internacional liderado por Estados Unidos, intentando moderar el intervencionismo imperial y el liberalismo imperial de Estados Unidos y el unilateralismo de la doctrina Monroe a través de la promoción del principio de no intervención y de la autodeterminación de los estados y el reconocimiento de la personalidad de los estados, visión, digamos, que fue representada por gente como Isidro Fabela en México, Carlos Savera Lamas en la Argentina, y luego, digamos, tenemos una contribución quizás más concesiva con ese orden internacional liberal, aunque con este énfasis mayor, si se quiere, en la dignidad social de los derechos humanos, o económico-social de los derechos humanos, inspirada en consolidar instituciones del orden liberal internacional, digamos, y promoviendo un liberalismo internacionalista solidario que ayudó a consolidar el orden liberal internacional con este elemento de derechos humanos, económicos, sociales robustos. Entonces, estamos ante un contexto, y acá quiero establecer alguna serie de conclusiones, de fin del orden liberal internacional y del derecho internacional, pero en el que cabe pensar, digamos, un poco más críticamente cuál es el destino del derecho internacional de América Latina en la era, digamos, del renacer de la doctrina Monroe imperialista, digamos. Y me parece que en ese sentido estamos ante un momento distópico hoy, que podemos interpretar como fin, pero me parece que tiene más sentido pensarlo como un momento en el cual tenemos una circunstancia óptima, digamos, especialmente propicia, digamos, para explorar el doble sentido de la palabra fin del derecho internacional. Es decir, fin como final, pero también fin como sentido y como objetivo. Estoy convencido de que los momentos en los cuales hablamos del fin de, por ejemplo, se hablaba, digamos, del fin de la historia, en el fin de la Guerra Fría, digamos, no porque yo sea un fanático de Fukuyama, ni mucho menos no lo soy, pero sí esa discusión que introdujo Francis Fukuyama obligó a desarrollar una reflexión que excede completamente a la figura de Fukuyama en torno digamos, a la pregunta por el sentido y el destino de la historia, digamos, ¿no? Y acá digamos, es un contexto que nos permite preguntarnos por el sentido y el destino del derecho internacional en esta era distópica, marcada por, yo diría, un nacionalismo autoritario, muchas cosas que Liliana, Germán y Tatiana han remarcado, guerras crónicas violentas, digamos, un resurgir de un nacionalismo autoritario y un imperialismo neo-monroísta o monroísta, explícitamente monroísta de parte de Trump, y la inteligencia artificial, digamos, que nos hacen que digamos, hacen que esta pregunta por la finalidad, por el destino, sea una pregunta importante que nos permita represar la historia y reinventar un poco el sentido del derecho internacional. Yo creo que es una oportunidad para esa reinvención, pero esa reinvención, y acá hago mi aporte de alguien que considera que el historicismo es importante, pero no desde una forma pasiva, sino desde una forma crítica, revisionista y activa, a partir de la cual creo que es importante repensar y reconsiderar la importancia de reforzar ciertas normas mínimas y pensar este momento como un momento en el cual es posible repensar, reinventar y reconsiderar, digamos, la construcción de normas mínimas. Y yo creo que América Latina ha producido, digamos, ha tenido una tradición de combinación, a veces en tensión, pero también me parece en muchos casos armoniosa, entre este solidarismo internacionalista, si se quiere, y este pluralismo en el derecho internacional, digamos, que ha tenido una manifestación propiamente regional, digamos. Recobrar y recuperar esos legados me parece que se puede desarrollar a partir de un historicismo, como digo, activo y revisionista. Esto implicaría, por un lado, digamos, reconocer, digamos, que el principio de no intervención, el principio de estatalidad, el reconocimiento de los estados, es un principio central, pero frágil. Me parece que América Latina nos permite, digamos, el ejemplo, el legado de Montevideo advierte la importancia de ese principio, pero el contexto en el cual estamos, digamos, también nos advierte
y muchos trabajos recientes, por ejemplo, el excelente libro de Natasha Wedley, The Life and Death of States, que recomiendo muchísimo, habla sobre la fragilidad de los estados, la fragilidad temporal de los estados, digamos, la importancia del statelessness, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, y por eso es una categoría, una unidad que es importante en el derecho internacional, pero es una unidad de análisis que es temporal, que es frágil y frente a la cual América Latina nos ofrece recetas para reflexionar acerca de esa fragilidad, digamos, y responder a esa fragilidad. Ahí el legado de Montevideo nos permite repensar activamente ese legado para ver cómo lidiar con esa fragilidad de la estatalidad. Y por otro lado, y convivir con eso. Y al mismo tiempo repensar el solidarismo de los derechos humanos más allá de lo que fue ese momento de principios del siglo XXI, digamos que llevó a un intervencionismo humanitario de escalas, digamos, insondables, ya se han referido mis colegas sobre esto, y por lo tanto la aproximación económico-social a los derechos humanos, pero sobre todo, y acá quiero destacar una que me parece bien importante en la región, colectivista a los derechos humanos, es un legado también revisionista para revisitar el legado de Botá, de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y las Mujeres, como una aproximación colectivista que también es necesario recuperar con un enfoque historicista, revisionista y activo, como decía, con capacidad de reinvención crítica y de reflexionar acerca de la posibilidad que nos ofrece pensar sobre el fin del derecho internacional como una oportunidad para preguntarnos sobre su sentido y pensar cuáles son los legados que nos deja América Latina para recomponer, reinventar ese sentido en forma creativa, historicista, pero también con un historicismo activo y revisionista para reinventar esos legados en forma creativa y poder recuperarlos con creatividad innovada. Ahí también. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Tatiana. Muchísimas gracias, Liliana. Y muchísimas gracias a todos ustedes, todos ustedes que nos han escuchado y nos han puesto atención en esta transmisión. De manera particular, pues en realidad ofrecemos una versión no netamente, digamos, positiva, ingenua, pero tampoco absolutamente pesimista ni tampoco negativa. Creo que lo más importante es quedarnos justo con esa doble dimensión de hacer el balance entre el análisis histórico de dónde viene. No podemos negarlo, el carácter colonial, el carácter imperial del derecho internacional sigue y como lo dijo patentemente Juan Pablo en esta última parte, pues eh, América Latina es un punto evidente de esta manifestación y como bien decía también Tatiana en su participación, pues por algo está pasando este síntoma en la Corte Penal Internacional, ¿no? Algo está sucediendo ahí que nos está diciendo, hey, estamos regresando a este corte, digamos, brutal del colonialismo, imperialismo, guiado también por el propio capitalismo, ¿no? Como también lo decía ella al respecto de el derecho ecológico o la relación del derecho internacional con la naturaleza, ¿no? Es bestial lo que está pasando y es el carácter cínico de las políticas públicas internacionales y la gobernanza global, pues en su carácter limitado nos hace pensar que parece que estamos en un punto de crisis en donde tenemos que ver la bifurcación del el fin, como decía también Juan Pablo, al respecto de qué podemos entender como fin, me refiero teleológicamente, y si es el fin de ese paradigma, ¿no? Entonces, igual bajo las propias enseñanzas de Liliana, de cómo fue avanzando, digamos, el carácter regulador del derecho internacional hacia el carácter emancipatorio, pues también tenemos herramientas, ¿no? Y no hay que perderla ni caer en la desesperanza total de que ya todo está perdido, sino más bien hay que reinventar estas herramientas y reorganizar tanto de manera epistémica, política y ontológica los actores y la participación de pues nosotros como
nosotros, nosotras como académicas, académicos y también ustedes como actores, actoras en el derecho local, municipal e incluso también internacional, ¿no? Hay que alimentar esta potencia, hay que alimentar la instrumentación de estos mecanismos y vaya, también hay que mantener un pie en el carácter crítico y un pie en el carácter propositivo. Hay que recrear y reargumentar las funciones del derecho. Me parece que de momento no hay preguntas en el chat. No sé si quieran tener como algún tipo de reflexión final sobre el panel, compañeras, compañero. Bueno, entonces voy a empezar para hacer una reflexión. Yo creo que lo que se queda más importante de todas las charlas fue, como deciste, Germán, que el derecho internacional todavía resiste, que tenemos herramientas que son posibles para quebrar, corrompir con este legado colonial imperial que aún sostiene muchas de las reglas internacionales y que por veces, por ejemplo, las personas solamente dicen que estos documentos o estas sugerencias no son efectivas, pero claro, tenemos que decir, por veces poder hablar es algo que ya es importante. Y como, por ejemplo, tenemos el caso de Palestina hoy día, em, tenemos una voz. Una voz que se manifiesta, por ejemplo, también por caminos que son tradicionales del derecho internacional. Vea la Corte Internacional de Justicia siendo utilizada por la África del Sur o Sudáfrica contra Israel. Es un procedimiento tradicional, un mecanismo tradicional de derecho internacional, pero que está siendo utilizado también para hacer un cambio que es de veras importante para consolidar esta visión de superación del colonialismo. Quizá podemos tener una decisión buena, más allá que el tradicional, pero claro, tenemos que saber también los límites del derecho internacional y tal vez seamos esperanzosos, pero tal vez no mucho, más es algo, es una voz, es una primera manifestación, yo creo. Yo creo que ese es el mensaje final que podemos tener de este panel, por ejemplo, que tenemos un legado, pero que tenemos también posibilidades otras de rever este pasado colonial imperial. Totalmente de acuerdo, Tatiana, y sumando a tu argumento, pues que no solamente está en los actores tradicionales del derecho internacional, ¿no? Sino, por ejemplo, lo que acabamos de ver, la presión de los voluntarios que rompieron el cerco de Israel, eso también es derecho internacional. O sea, tiene consecuencias en el derecho internacional y es una presión política que tiene que cambiar y o le ponemos otro nombre al derecho internacional o realmente encuentra los fines en donde sean comunes a las necesidades de nuestra humanidad en el siglo XXI. Y creo que mucho depende de nosotras, de nosotros, hacer que esto empiece a moverse y las reflexiones como este panel y como en muchos otros lugares también son, digamos, el semillero de esta nueva producción. ¿Alguien más quiere comentar un comentario final? ¿Quiere hacer un comentario final? Juan Pablo, Liliana. Hola, Sí, ¿sí? No, adelante. pues no quería apoyar lo que dijo Tatiana, que es un poco el momento de esperanza quizás, aunque estamos en una situación también tremenda. Sin embargo, las mismas medios de comunicación y tecnologías actuales permiten, o sea, también pueden ser una herramienta para mal, pero también puede ser una herramienta para lograr estos cambios que estamos viendo y especialmente el reflejo
en nuestros países de tradiciones locales con una situación internacional como es lo de Israel y Palestina, que todos tenemos experiencias en nuestros países con Israel y con Palestina, ¿no? O sea, entonces hay como un reflejo de esa historia y de las luchas de ambas partes en las luchas locales. Entonces, y los actores, como mencionó Tatiana, que creo que es lo importante hoy en día, los actores, no los sujetos, tanto los sujetos de derecho internacional, sino como los actores, que es movimientos sociales, la academia, los grupos, no sé, artísticos, o sea, de toda clase que están usando el lenguaje del derecho internacional, pero quizás no en las mismas estructuras, o sea, complementar el caso ante la Corte Internacional de Justicia de Sudáfrica con todas estas luchas a nivel local e internacional. Creo que es como un buen ejemplo, como creo que te mencionaba antes, Germán, la experiencia de terminar con el apartheid, que comienza con el movimiento en Naciones Unidas, pero que se expande al mundo con los boicoteos, con las protestas, con múltiples formas creativas de llevar eso a los individuos, a los diferentes actores y lograr terminar con el apartheid. Entonces creo que ese es un buen ejemplo de otro momento que fue de extremo en términos de violaciones de toda clase y lograr ese final con el activismo internacional. Ese era Excelente. mi punto. Muchas gracias. Juan Pablo, un último comentario. Sí, muchas gracias. Quería decir algo sobre también aporte de América Latina en relación a a la situación que vivimos hoy. Es notable también, quiero decir, un poco lo que ha sido, para volver a hablar de esta idea del solidarismo, lo que ha sido la solidaridad, por ejemplo, de países como Colombia, con lo que, pero muchos otros del Cono Sur, digamos, con la gran crisis que está sucediendo en Venezuela, digamos, con el régimen actual en Venezuela, ha surgido un desarrollo de la solidaridad continental, específicamente en Colombia, pero también en Chile, en Argentina y en otros países del Cono Sur, con la comunidad venezolana, digamos, de la diáspora, que me parece algo importantísimo a destacar. Y otra cuestión que me parece fundamental para destacar de la región es que la región de América Latina ha tenido, digamos, un desarrollo de una tradición regional de promoción de la paz y la soberanía y autodeterminación, que me parece que son instrumentos muy importantes para el contexto en el cual vivimos. Y no, acá no quiero reivindicar una idea de estatalidad, pero sí una idea de autodeterminación colectiva en promoción de la paz, que ha sido muy importante en la región y que me parece que es muy importante para el contexto actual. Y espero que sea activa para este contexto en el cual asistimos a, como digo, guerras crónicas, digamos, un renacer imperialista de la doctrina Monroe, en el cual esta tradición de la autodeterminación colectiva me parece muy valiosa, así como también estas actitudes de movimientos sociales, digamos, ¿sí? De ciudadanos de distintos países del Cono Sur, de solidaridad con la comunidad de la diáspora venezolana. Quería destacar esas dos dimensiones actuales, un poco de lo que es el aporte de la región. Gracias. Pues muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Liliana, muchas gracias, Tatiana, y sobre todo muchas gracias a todas las personas que estuvieron detrás de esta conferencia, las personas que nos ven, los y las organizadoras de Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica. Muchas gracias a las personas que nos escucharon y nos hicieron favor de permanecer en esta emisión. Y bueno, pues en realidad no nos queda más que encontrar nuevos caminos del derecho internacional, nuevos caminos de la academia y nuevos caminos de la activación política, académica y social para justamente encontrar nuevos caminos como humanidad.
Muchísimas gracias a organizadores, compañeras, compañeros, muchas gracias y nos vemos en el próximo foro y espero que prontamente nos encontremos físicamente para compartir por ahí un mezcalito o un buen café. Que tengan excelente tarde. Hasta pronto.